Esto fue resultado de un manejo que hizo don Eugenio Garza Lagüera. El proyecto tuvo tres partes. Un proyecto de campo de golf que se lo dio a unos gringos que hacían campos de golf. Un proyecto de la Casa Club que se lo dio al arquitecto Gómez Gallardo, que era el director de arquitectura del tecnológico, y también una colonia pegada a Vallalto para hacer un convenio que el que comprara un lote de terreno tenía derecho a una acción de Vallalto para poder ir descentralizando la zona de Vallalto y que la gente que vivían cerca del campo de golf tuvieran un lugar cerquita del campo para jugar. Entonces, eso fue a fines de 1950-57 por ahí. Entonces se inició el proyecto, se hizo la compra de Country Club, el Country Club se convirtió en colonia, trajeron un arquitecto de México que hizo el proyecto y acá se puso un medio barril de lámina para hacer los vestidores, mientras se construía la casa principal. El proyecto original fue de Gómez Gallardo y era un proyecto muy bonito porque tenía un sistema en L con techos inclinados, pero pues estaba para la población que había en aquel momento, que no eran más de 500 socios. Por eso Vallalto se hizo entre el 57 y las remodelaciones que se hicieron a fines de los 70s, permaneció con esa Casa Club que tenía el proyecto original. Entonces se hizo una casa con hoyo 19, con salón de damas, pero como todo era pequeño, empezó a haber más socios y entonces hubo necesidad de hacer ampliaciones y había una alberca en la L, donde había una alberca para niños y para mayores, donde yo llevaba a mis hijos a nadar. Así se conservó Vallalto hasta que vinieron después las remodelaciones posteriores. Esa parte es importante decir porque la idea de don Eugenio fue hacer un Vallalto con el canje del country a Vallalto, donde él ya tenía toda esta zona en un convenio que había hecho en 1939 de comprar la zona de Agostadero de la Estanzuela y que le sirvió después para poner el nuevo Club Vallalto. Y presentaron un proyecto de remodelación que muchos opinamos que no era lo correcto. Entonces se hace la votación y pierde la jaiba y entra Carlos Guerra. Entonces dice, bueno, Carlos Guerra, pues tenemos que hacer algo del club, porque el club no tenía, se regaba con mangueras, no tenía drenajes, los charcos pasaban por entre los fairways, se llenaba uno de lodo, sobre todo cuando llovía había tablas para pasar, para no enlodarse, y todo lo demás estaba desierto. Entonces, y bueno, ok, vamos a hacer un aumento de capital y vamos a pedir 1,000 pesos a cada socio para juntar 6 millones de pesos. No me acuerdo si fueron 10,000 pesos, no me acuerdo, digo.
pero es que había aunque éramos 700, no iban muchos socios. Total, que en ese aumento de capital, que no recuerdo si fue de 10,000 pesos por cada socio, se juntaron 6 millones de pesos. Y entonces dijo Rodrigo, ok, hay 6 millones de pesos de aportaciones de los socios. Ahora ustedes hagan lo que hay que hacer. Entonces yo dije, bueno, ok, vamos a mejorar los vestidores. Y yo hice el proyecto a mi oficina y lo regalé. Y hice todas la crujía de los vestidores. Ese lo hice con el arquitecto Martínez Avendaño, con todos los planos pagados. Lo que me cobró el arquitecto por sus horas de hacer el proyecto que yo había hecho. Está Cantú López, Rodrigo Latijerín y yo, y dijo, entonces decíamos, las primeras 2 juntas las hicimos en Vallalto, pero nos quedaba muy lejos. Y entonces, para hacer las juntas de cómo manejábamos el presupuesto. Y entonces dijeron, no, pues no, ¿para qué vamos a Vallalto? Pues mejor hacemos un desayuno en Ancira todos los lunes a las 8 de la mañana, y de 8 a 9 hacemos la junta y ahí decidimos cómo se hacen los proyectos. Entonces ahí presenté los proyectos, todo lo que me correspondía a mí, que eran los proyectos de vestidores y las canchas de tenis. También intervine en verificar todos los drenajes de sanitarios para hacer las cloacas hacia abajo. Y entonces hice el plan maestro de la construcción de Vallalto, de la parte de la casa de Vallalto. Sacamos todo el área de Vallalto para saber cuál era el área de Vallalto y cuál era el área del tecnológico. Entonces ahí definimos los 2 polígonos, el área de la casa de Vallalto y el área del campo de Vallalto, porque ese campo de Vallalto, don Eugenio había determinado que ese era el tecnológico, y en el 2057 se iba a regresar ese terreno al tecnológico. Pero mientras que fuera el campo de Vallalto y que fuera todas las historias, menos la Casa Club. La Casa Club es de los socios de Vallalto. Por eso la acción nunca se elevó, porque éramos dueños no del campo, éramos dueños nomás de la Casa Club. 10 hectáreas eran, y 54 hectáreas eran el campo. ¿Y hubo oportunidad de comprarlo, me dijiste? Hubo una oportunidad en aquel tiempo que dijimos, vamos a comprar, y mejoramos la acción. Yo lo platiqué con Eugenio Garza Lagüera cuando era presidente Rotario, en un convivio que hice yo para premiar al TEC por su aniversario de 1983, que eran. En esa plática que tuvo con Eugenio, dice, bueno, pon un avalúo, pues denle al TEC, porque el TEC ya empezaba a comprar terrenos fuera de Monterrey. Un avalúo, le dicen cuánto da y en ese tiempo costaba $5 el metro cuadrado. Entonces hice un avalúo y había que aumentar eso, pues, $5 por 50 hectáreas, no sé cuánto era la cantidad que teníamos que aumentar la acción de Vallalto, y darle ese dinero al TEC para que comprara los terrenos que estaba comprando para hacer los distintos institutos tecnológicos que hacía en todo México. Pero se hicieron las cuentas y el presidente que estuvo en turno dijo, no, hay mucho lío, y que sabe qué más. Y nunca se trató 2 o 3 veces en una junta. Yo pedí la voz en las juntas generales para ver si hacíamos,
y no hubo un consenso. Toda la crujía de los lockers se eliminaron los baños y se hicieron puros lockers. Entonces amplié del lado derecho los baños y un pedazo de lockers, y luego toda la crujía de los baños y rematé con los vapores, vapor turco, el vapor ruso y el área de masajes. ¿Y qué más hiciste? Lo que fue toboganes. Y luego también hice las canchas de tenis, las 4 canchas de tenis. También los toboganes, las albercas y los toboganes redondas. Los vestidores de los niños atrás. Y en el campo hicimos el riego por goteo y los drenajes del campo, los drenajes. Y volteé el tiro, porque ya no cabía en la práctica, la volteé hacia la montaña, porque nos daban permiso de tirar a la montaña. Ajá. Entonces puse toda la tira de práctica de oriente a poniente. También el tanque que está en el 18, en el tanque que está en el 17, ¿no? También hice primero la palapa del 6 y con el riego hicimos el tanque del 16. Sí hice un estudio de arborización, qué árboles debíamos poner que fueran de acuerdo a la zona y a la zona y que dieran. Entonces el doctor Enkerlin era un alemán que era ingeniero agrónomo especialista en árboles. Fue el que hizo el estudio taxonómico para sembrar árboles. Era que quedaban entre los fairways para mejorar la arborización. También pusimos otro tipo de árboles. ¿En qué año fue? Eso se fue más o menos a principios de los 80. El pino, una especie de pino que es de la sierra, que es de aquí de esta zona. Okay. Es pino, ya no me acuerdo. Y también se pusieron algunos eucaliptos, aunque el eucalipto no era de la zona, era un árbol que resistía mucho. Listo.